Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a realizar nuestro recorrido informativo, ¿no? Que es muy variado, es muy diverso, con unos antecedentes muy particulares. Ayer fue un día muy duro nuevamente, una jornada muy ruda en términos generales. Cuando hacemos un balance, pues todo comenzó cerca del mediodía, aun cuando en algunos sitios del país mucho más temprano, con el trancazo, ¿no? Una movilización incentivada y estimulada por el movimiento estudiantil. Transcurrió el día con dificultades, contratiempos, problemas, enfrentamientos con las brigadas del orden público que trataban de dispersar las trancas en diversos sitios del país. Y culminaba la jornada con más protestas, más violencia y, bueno, sencillamente registrando nuevos heridos y detenidos. El caso más singular, el caso que más se destaca y tiene ubicación y registro en los medios de comunicación social como también en los portales, es de un muchacho de 17 años que fue al parecer herido. Está en una situación delicada, pero al parecer las últimas informaciones decían que estaba en camino de mejorar en medio del drama que se presentó en una tranca en Turmero, en el estado de Aragua. Y unas personas, al parecer, presuntamente vinculadas a Agropatria, el secretario de un sindicato vinculado a este organismo gubernamental, pues disparó, porque no les dejaban pasar a él y al grupo o a las personas que le acompañaban. Bueno, algo terrible. Primero, saber por qué este sindicalista, si es así, se confirma, tiene armas, ¿no? ¿A cuenta de qué? Y segundo, forma parte de algún grupo civil armado que dispersa manifestaciones. Son cosas que están allí investigándose. De esto ya el Ministerio Público ha dispuesto pues a una persona responsable de realizar precisamente la investigación. Pero bueno, la jornada transcurrió, en realidad las calles de muchas ciudades del país estaban, pero de verdad vacías, apenas transeúntes que caminaban. Y bueno, ya esto al parecer, como tranca, gran tranca, anuncian los opositores, se realizará una mañana miércoles, ¿no? En este sentido, pues, hay otras actividades para el día de hoy. A propósito de que es el Día del Periodista, hay una concentración en la capital de la República, seguramente también en otras ciudades. La de Caracas será en el municipio Baruta, en la Plaza Alfredo Sedel, que partirá hacia la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, que se encuentra en Las Mercedes también, muy cerca en términos generales, ¿no? Eso por lo menos es lo que se conoce. Bueno, a propósito del Día del Periodista, creo que no hay nada que celebrar, sino más bien jerarquizar, ponderar, colocar en posición prominente a los comunicadores que han tenido que soportar una agresión constante, sostenida de parte de las brigadas del orden público en la cobertura informativa que realizan, porque es la responsabilidad y es su deber de llevar a ustedes la información de lo que está ocurriendo. Hay un registro que presentaba ayer el Colegio Nacional de Periodistas. Hay otras informaciones que dicen que aproximadamente 376 comunicadores o trabajadores de los medios entre el 31 de marzo y el 24 de junio fueron agredidos, maltratados, robados, les han quitado su dinero, los instrumentos de trabajo. Por ello digo, muy poco hay que celebrar, sino más bien destacar que con esfuerzo, con perseverancia y valentía en muchísimos casos, los comunicadores han hecho de lo suyo para llevarles a ustedes la información de todo lo que está aconteciendo en el país, el registro de una gravísima crisis nacional. Eso hay que decirlo de una manera muy clara, eso no se puede ocultar, eso no se puede tapar, como suele decirse tan fácilmente. Bueno, aparte de todo esto, decíamos que fue una jornada dura, difícil, complicada, con el balance que en términos generales dimos muy someramente, y ya van a tener en breve detalles de todo lo que ocurrió. Al finalizar la jornada se presentaron situaciones muy duras. El estado de Aragua fue el foco central de los conflictos, protestas, represión, vandalismo.
terrible esto también del vandalismo, hay quienes se aprovechan de esta situación. En la capital de la República se presentaron situaciones también irregulares, no solamente en los sitios de La Tranca, en La Fajardo y otros lugares, sino también en el municipio Sucre del estado Miranda, en horas de la noche, en algunos sectores populares hubo protestas, como también pues en El Paraíso y en Los Nuevos Teques, esto es estado Miranda, El Paraíso, municipio Libertador. Hay mucho más, ¿no? Hay mucho más que presentarles a todos ustedes en esta primera emisión del noticiero de Televen. Mientras tanto, vamos a comenzar a resumir también con otras informaciones que se suman a las que ya ubicamos en la apertura del noticiero, ¿no? Comencemos entonces con nuestra portada a recorrer estos titulares. Otras informaciones, por ejemplo, 15 pescadores de Nueva Esparta fueron atracados en alta mar. Lamentable situación se presentó en el hospital JM de los Ríos. Un niño de 2 años falleció tras contaminarse con bacterias en el centro de salud. Hay todo un revuelo con esto, ya ha habido denuncias de anteriores casos. Un herido de bala, un herido por impacto de bala en el rostro en el estado Aragua fue el saldo que dejó el trancazo nacional convocado por el movimiento estudiantil para este lunes. Buena información que ya ofrecíamos ayer, el complemento de otra circunstancia lamentable, pues el naufragio, varias personas, alrededor de 9 o 10, por el naufragio del barco turístico El Almirante en Colombia. Hoy conversaremos en el tema político, o en la entrevista conversaremos del tema político, diría mejor, con el director nacional de Voluntad Popular, Roberto Marrero. Y cerraremos, como de costumbre, con la sección de arte y espectáculos. Uno de los temas, La Mujer Maravilla rompe nuevos récords. Así que, bueno, vamos a... Recuerden, por cierto, que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Bueno, ahora vamos a presentar los titulares de la prensa nacional, regional, informe de los corresponsales, los titulares internacionales, los despachos de último momento que siempre tenemos a mano en la apertura y también la información del tiempo y el tránsito con Gaudí y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Carlos. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, comenzamos una nueva jornada. Si bien no hay nada que celebrar, sí reconocer el trabajo que realizan todos nuestros periodistas acá en la planta, nuestro equipo de reporteros que está día a día en la calle trabajando para traer las informaciones y completar lo que es esa plantilla importante de noticias que integran las distintas emisiones del noticiero Televen. Felicitaciones y felicitaciones, señor Fernández, igual y a todos los colegas que a pesar de las dificultades, pues estamos realizando nuestro trabajo como debe. Sí, bueno, un reconocimiento a todos los periodistas de Televen, a todos los periodistas venezolanos que están en las calles buscando la noticia, que han vivido tiempos muy, pero muy duros. Y bueno, la premisa del periodista es ese, buscar la verdad, buscar la noticia e informar, ¿no? Sí, y precisamente en pro de eso vamos a pasar a revisar la cuenta de la Secretaría General del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Aragua y un poco para refrendar lo que Carlos iba adelantando acerca de estas protestas que se han dado no solamente en la entidad aragüeña, sino en otros puntos del país. Ella señala, así está la avenida Ayacucho en Maracay, vecinos tocan cacerolas, gritan consignas en contra del presidente de la República. Eso fue a las 10:23 de la noche. También fue una situación complicada en el estado Aragua, específicamente en la ciudad de Maracay. También se reporta una situación similar que ocurrió acá en Caracas, en el sector conocido como La Urbina, pues en el municipio Sucre. Allí hubo pronunciamientos también a través de Twitter por parte del alcalde Carlos Ocariz. Sí, hace 6 horas el alcalde Carlos Ocariz dice: la Guardia Nacional Bolivariana se retira de La Urbina. Al momento las calles de la urbanización en calma, Polisucre y Protección Civil Sucre se mantienen en el lugar a las 11:58 p.m. y allí tienen la fotografía. Vamos a revisar ahora la cuenta del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverola. Aquí hacen un balance de las distintas acciones que han ocurrido en distintos puntos del país. Dice, 80 terroristas irrumpieron en el domo de Barquisimeto para sabotear el inicio de la final de la Liga Profesional de Baloncesto, donde habían más de 15.000 personas. Muestran unas imágenes en un segundo tuit. Intentaron lesionar a los jugadores, causaron daños a las instalaciones. Posteriormente señala que
que el partido fue prorrogado 1 hora y que finalmente se inició esta final. Más arriba vemos, resultaron heridos 3 efectivos de la Guardia Nacional por violentos con arma de fuego, esto en la urbanización Miranda, en Petare, municipio Sucre. Fueron trasladados a centros hospitalarios, siendo intervenidos unos de ellos por herida en el abdomen. Se señala también que, bueno, él señala acá que un grupo de terroristas que aparentemente habrían sido contratados, estamos leyendo de manera textual, por la alcaldía de Latillo, atacaron instalaciones del Centro Internacional de Educación y Desarrollo, y así va haciendo un recuento de distintas situaciones que han ocurrido. Un joven de 24 años que fue quemado y apuñalado por encapuchados en La Castellana, y vemos la imagen. Fue trasladado a un centro de salud. 8 personas detenidas por ataques cometidos contra la base aérea en La Carlota en los últimos días, y bueno, un recuento que finaliza diciendo que los detenidos serán puestos a la orden de la justicia militar. Estos son palabras entonces en la cuenta en Twitter del ministro Néstor Luis Reverol. Bueno, rapidito antes de iniciar ya con la revisión de los diarios, ya Carlos lo adelantaba en el comienzo de la emisión, grave la situación en el JM de Los Ríos, 4º niño que fallece presuntamente por una contaminación intrahospitalaria. Se ha venido denunciando esta situación en este centro de salud. Vamos ahora sí, amigos, a revisar otros temas que están contenidos en diarios de circulación nacional. La portada de este periódico habla con una entrevista que diera la fiscal general de la República a un medio internacional y que fue reflejado por distintas agencias de noticias. Ortega Díaz, 2 puntos. No hay un Estado de Derecho, sino un Estado policial. La fiscal general considera que el Poder Judicial está subordinado al SEBIN y a la lógica policíaca y represiva, cuando su función es controlar las actuaciones de los cuerpos de seguridad y poner límites al poder policial y militar. También se señala en esta portada del diario El Nacional el siguiente tema: periodistas están indefensos ante las detenciones ilegales. Comunicadores no celebran hoy su día, marcharán. 376 trabajadores de la prensa resultaron agredidos entre el 31 de marzo y el 24 de junio. 170 de las agresiones provienen de cuerpos policiales, 103 de la Guardia Nacional Bolivariana, 18 de paramilitares pro gobierno y 42 de manifestantes de ambos bandos. 42 estaciones de radio y televisión han cerrado el gobierno este año. Solo durante las manifestaciones han sido suspendidas 23 radioemisoras y una televisora. Bueno, ahora revisemos qué nos trae el diario 2001 para el día de hoy. Ellos dan prioridad al tema alimentario. Solicitan plan de emergencia para producir comida. Fedenaga prevé que se agudizará el desabastecimiento de alimentos, por lo cual clama por programas urgentes para siembra y cría de rubros de ciclo corto, tales como maíz, arroz, caraotas, frijoles, huevos, pollo, cerdo y hortalizas. También tenemos en esta primera plana, con fotografía que ya van a tener en pantalla, ahí está. Se prendió Maracay. En horas de la noche de ayer se reportaron situaciones irregulares en el Limón, Baceragua, Montaña Fresca, La Soledad, San José y Las Delicias de la capital aragüeña. Hubo actos vandálicos a diversos negocios. Más temprano, el Ministerio Público confirmó que un menor de 17 años herido de bala en la cabeza por un presunto funcionario de Agropatria en Turmero. La oposición y el oficialismo se acusan mutuamente por los acontecimientos. Vamos a revisar ahora la portada del diario Vea, tema político en su titular principal. Juramentados candidatos a la constituyente. Ayer en la Plaza Bolívar de Caracas fueron juramentados los candidatos territoriales y sectoriales por el municipio bolivariano Libertador, que recorrerán las calles para escuchar las propuestas del pueblo venezolano y hacerlas ley a través de la Asamblea Nacional Constituyente. También se reseñan declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Él manifestó que sectores de la derecha nacional e internacional se han trazado un plan para fracturar instituciones del Estado como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el propósito de apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Diario El Universal, en su primera plana de este martes 27 de junio, nos destaca como principal titular el siguiente: Delcy Rodríguez llama a detener la violencia y a diálogo. La ex canciller y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente afirmó que ese día los venezolanos saldrán a votar masivamente para lograr la paz. Ayer fue el acto de juramentación de los aspirantes a esa instancia de soberanía, el cual fue conducido por el nuevo jefe del gobierno de Distrito Capital, general Antonio Benavides Torre. También nos dice esta primera plana: MUD marchará hoy por la libertad de expresión. La dirigencia opositora convocó a sus partidarios a manifestarse a favor de la libre expresión, cuando se celebra hoy el Día del Periodista Venezolano.
La movilización en Caracas está prevista que salga de la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes y llegue a la sede de Conatel ubicada en la misma urbanización. La portada del diario Últimas Noticias nos refiere la siguiente información. Protegerán a electores para la Asamblea Nacional Constituyente. Se reunirán mañana para definir perímetro de seguridad en centros. El CNE convocó al Ministerio de la Defensa, Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia. Quienes saboteen el 30 de julio serán detenidos o multados. Se ha previsto sanciones de hasta 700 unidades tributarias. También en esta portada, se reseña lo que fue el acto de juramentación de los candidatos justamente a esta Asamblea Nacional Constituyente y se refiere al siguiente tema: oferta y demanda determinarán nueva tasa del DICOM. Los resultados de la jornada se publicarán hoy y la liquidación se hará mañana. Líder, que nos trae como principal titular con una gran fotografía que abarca toda la primera plana. Abisail no afloja. El venezolano sigue en la lucha cerrada por el liderato de bateo con Aaron Judge, el monstruo de los Yankees. El criollo ayer bateaba 3-3-1 y estaba a punto del estadounidense. Bueno amigos, nos toca hacer una pausa. Al regreso vamos a revisar, entre otras informaciones, parte de la siguiente. Más de un centenar de personas se encuentran afectadas. Esto por las lluvias acá en Venezuela, en el estado Monagas. Enseguida venimos. Usted siga con nosotros. Nuestro recorrido ahora es por el interior del país. ¿Con qué? Con Monagas, la verdad de Monagas, nos dice nuestro productor acá. Y enseguida leemos para ustedes el principal titular de este periódico de circulación regional. 200 personas afectadas por lluvias en Maturín. El director de Protección Civil y Administración de Desastres en Monagas, Raúl González, informó que 200 personas resultaron afectadas por las lluvias que cayeron el pasado domingo en Maturín. Vamos a revisar la portada del diario Nueva Prensa de Oriente. Su titular principal está dividido allí, dos gráficas. En la parte superior, la fiscal general de la República dice constituyente es un error. Y en la parte inferior vemos a la ex canciller Delcy Rodríguez, ahora candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, y ella señala, entre comillas, vamos rumbo a la victoria. El Informador del Estado Lara titula: trancazo vial paralizó la ciudad por más de 4 horas. Se refieren a la ciudad de Barquisimeto y allí dividen esta primera plana con dos gráficas centrales referidas a esta actividad del día de ayer. La portada del diario Noticias del Tuy, que circula en el estado Miranda, da cuenta de actividad por parte del diputado a la Asamblea Nacional Héctor Rodríguez. Afectados por tormentas Brett recibirán viviendas. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Damos los buenos días a nuestro querido Jesús Albino. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde la ciudad de Lechería en el estado de Anzoátegui para informarles que quienes habitan aquí señalan que ha sido suspendido el suministro de combustible desde hace más de 15 días y también de gas doméstico. Se pudo conocer de forma extraoficial que los camiones que surten de estos combustibles no ingresan a la ciudad de Lechería producto de las protestas que se registran en esta zona del norte de Anzoátegui, razón por la cual los vecinos deben salir a otros municipios a buscar gasolina y gas doméstico. Habitantes de la comunidad de La Isleta en el municipio García de la isla de Margarita denuncian el desbordamiento de aguas negras, por lo que le hacen un llamado al alcalde Cruz Lairé a atender esta problemática que ha generado enfermedades en la piel así como respiratorias a los habitantes de este sector. El Instituto de la Cultura del Estado Monagas, a través del Museo Mateo Manaure, aperturaron las inscripciones para los talleres vacacionales dirigidos a niños y adolescentes. Los interesados tienen hasta el próximo 14 de julio para formalizar sus inscripciones. Las actividades iniciarán a partir del 15 de julio hasta el 13 de septiembre. Entre las opciones para estas vacaciones, los niños y adolescentes podrán escoger entre talleres de reciclaje, dibujo y pintura. Los padres y representantes podrán buscar mayor información en el Instituto de la Cultura ubicado en el sector Mercado Viejo del municipio Maturín. La construcción de 20.000 viviendas en los próximos 3 años es el compromiso adquirido por el Ejecutivo Regional. Así lo anunció el gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, durante la entrega de 100 viviendas en el urbanismo La Patria es Primero, que beneficiará a más de 1.000 familias, y estuvo acompañado en este acto junto al ministro Manuel Quevedo. El gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, anunció la intervención de la planta William Lara, ubicado en Calabozo, para dar paso a un nuevo modelo de distribución del gas doméstico.
doméstico en los 15 municipios. Aclaró que esto será a través de los comités locales de alimentación y las necesidades de las comunidades las cubrirá en 2 oportunidades por mes. El gremio de médicos del estado Zulia extiende su radio de acción en las manifestaciones e involucra en esta oportunidad a los médicos del sector privado, suspendiendo las consultas electivas. Esto, por supuesto, marca el inicio de una serie de manifestaciones que son inéditas en la historia de esta región. También vale la pena mencionar que los galenos están en constantes reuniones con la Cruz Roja venezolana para lograr el ingreso de medicamentos e insumos necesarios para los distintos hospitales de la región. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, vamos a revisar ahora prensa internacional, Gaudí. Vamos a iniciar en España con la portada del diario El País. El País, rueda, cámara, es para acá, es para acá. Son cosas que ocurren el Día del Periodista. Allí mismo es. Ok, El País de España nos titula con un tema que ha causado mucha polémica en los últimos meses. En Londres se incluye a Gibraltar en su propuesta para el Brexit. España protesta y recuerda que los 27 respaldan que todo lo relativo al Peñón sea tratado por separado. Ajá, ahora sí vengo yo. La Vanguardia Liberal, este diario circula en Colombia. Su titular principal nos refiere al siguiente tema. Misión de la ONU ya tiene 7.132 armas de la FARC. La Jornada de México titula con un estudio que han hecho en esa nación. El uso de drogas entre adolescentes se duplicó en 5 años. El antetítulo, 7.4 millones las han consumido alguna vez en su vida. Bueno, la portada del diario El Clarín, que circula en Argentina, nos informa: el kirchnerismo dice que la corrupción es un invento de los medios. Esto a propósito del inicio de la campaña electoral. Vamos ahora a revisar otros cables internacionales. Atención con esta información, porque Estados Unidos denunció que el presidente sirio Bashar al-Assad estaría preparando un ataque con armas químicas para provocar una nueva masacre de civiles y advirtió que está dispuesto a replicar contra el régimen de Damasco, que pagará un alto precio si concreta este ataque. Cambiamos de tema porque el Papa Francisco proclamará el miércoles en el Vaticano a 5 nuevos cardenales, entre ellos un sencillo sacerdote latinoamericano y salvadoreño de nombre Gregorio Rosa Chávez, defensor de los pobres y de la paz, un gesto inédito en la milenaria historia de la Iglesia Católica. Revisamos qué es noticia a esta hora en nuestra página web www.televen.com y tenemos la siguiente información. La Asamblea Nacional juramentará a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia entre el 8 y el 14 de julio del presente año. La información la dio a conocer el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales y diputado Carlos Berrizbeitia. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Onda tropical origina nubosidad acompañadas de lluvias y lloviznas, algunas con descargas eléctricas sobre gran parte del país, excepto la región oriental donde no se prevén precipitaciones. Caracas estará nublado con precipitaciones, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 30. Guayana nublado con precipitaciones, mínima 23 grados centígrados y máxima 32. La Guaira nublado con precipitaciones, mínima 22 grados centígrados y máxima 31. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, usted ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes nos hacen llegar en redes sociales. Bueno, comenzamos revisando la situación del tránsito. Nos informan que la Panamericana entre Los Teques y el kilómetro 0 se presenta sin retrasos en ambos sentidos. La imagen que ven a continuación corresponde a la Gran Mariscal de Ayacucho, el sobreancho, pantalla atirantada, 80 kilómetros por hora a las 6:20 minutos de la mañana. Buen tránsito entonces por la vía. También nos señalan que en la Vallecocha hay una gandola accidentada en el comienzo del elevado sentido hacia Plaza Venezuela. Atención a los usuarios de esta vía
día en particular. Bueno, cantidad de mensajes que llegan en reconocimiento al trabajo de los periodistas. Luis Isaías Montoya nos envía esta imagen, también lo hace Zoraida, Beatriz Leal también por acá, Amelia, Einstein Castillo, el Cimarroneando Folclor también reconoce la labor de los periodistas, Juan Andrés Márquez, Milagros Narváez, Isis, en fin, gran cantidad de mensajes que nosotros agradecemos a todos ustedes el día de hoy y por supuesto la compañía y el cariño que siempre nos demuestran. Bueno, recordar que hay varias actividades con relación al Día del Periodista y una de ellas es una movilización que convoca el Colegio Nacional de Periodistas desde la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes hasta la sede de Conatel, también allí en Las Mercedes. Faltaron unos desayunitos por el Día del Periodista. Bueno, vamos a ver si llegan más adelante. Más adelante y mañana los compartimos, pues. Sí, señor. Bueno, resumen de inmediato, titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen que tendrán pues su desarrollo en muy pocos momentos. Todo lo ocurrido la jornada de ayer, que como decíamos desde el comienzo fue muy dura y con un saldo pues también lamentable de heridos y detenidos. Una situación bastante difícil se presentó en el estado Aragua y en la capital de la República durante el día y mucho más en horas de la noche en los municipios Sucre del estado Miranda, Libertador del distrito capital. También hubo problemas en los Nuevos Teques, eso es en el estado Miranda, en los Altos Mirandinos. También información sobre lo ocurrido en Margarita, el asalto en alta mar a 15 pescadores que estaban en su labor rutinaria y cotidiana. Lamentablemente la situación del JM de los Ríos es recurrente, no es novedosa, hay que registrar pues la muerte de un niñito. Ha habido antecedentes, como también se comentaba acá, lo comentaba Gaudí en la apertura del noticiero de Televen. El segmento internacional tendrá detalles de lo ocurrido, un naufragio que ya ayer también ofrecíamos información, ya más detalles, un naufragio que ocurrió en Colombia. En el espacio de la entrevista conversaremos con Roberto Marrero, quien es coordinador general del Partido Voluntad Popular, y al cierre siempre tenemos el segmento de arte y espectáculos. ¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Les saluda Héctor Matos, bienvenidos a esta jornada informativa. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Este año 2017, las empresas de telecomunicaciones han sido sometidas a las más duras pruebas de sobrevivencia. Sus estaciones en varios estados del país y sus trabajadores han soportado atracos a su personal y desmantelamiento y robo de plantas eléctricas. Tras la acción criminal, en cada región ocurre la pérdida de la señal de televisión, en algunos casos, y en otros, la interrupción del servicio de telecomunicaciones. Actos de sospechosa impunidad, como en el caso de Televen, han sido denunciados inútilmente, los últimos en Aragua y Carabobo, entre otros estados del país. Las preguntas que tenemos que hacernos inexorablemente son: ¿dónde están las autoridades encargadas de velar por la seguridad de las personas y de sus bienes? ¿Cómo es que esas autoridades, en alcabalas a veces tan diligentes para el control de los pasajeros, no han logrado, a pesar de las cargas imposibles de ocultar, capturar a los delincuentes? Valdría la pena una explicación, y así lo exigen los miles de televidentes afectados por esta situación. 15 pescadores de Nueva Esparta fueron atracados en alta mar. El presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales, Heriberto Rodríguez, denunció que la inseguridad los mantiene azotados durante sus faenas de pesca. Los trabajadores del mar fueron interceptados por 2 peñeros con 5 sujetos a bordo, cuya identidad se desconoce, quienes golpearon a los pescadores y luego, haciendo uso de armas largas, los despojaron de los motores de las 5 embarcaciones en las que se trasladaban mar adentro para faenar. Luego del robo, los pescadores tuvieron que remar hasta las costas neoespartanas. Son bandas organizadas de diferentes partes del estado Sucre, que unos van a Margarita, otros roban en el mismo estado. El sábado, pues, las autoridades tomaron información de robo de los motores y el sábado en la noche, pues, recuperaron 4 motores en la población de Tahuaspí, en el sitio Cruz Armerón Acosta. Son muchas veces las que han sufrido los pescadores en alta mar los robos por los piratas del mar, los tienen azotados. Anoche robaron en la parte
en la parte norte de Margarita, en lo que llaman Juan Griego. Para esa parte de allá se robaron 9 motores. Las víctimas denuncian que esta problemática los afecta diariamente, por lo que temen por sus vidas. Los delincuentes también lograron llevarse una de las embarcaciones que horas más tarde fue recuperada en Araya, estado Sucre. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Un niño de 2 años falleció en el Hospital JM de Los Ríos tras contaminarse con bacterias dentro del centro de salud. La jefa de nefrología, Belén Arteaga, asegura que con este caso ascienden a 4 los menores de edad que han muerto en los últimos 2 meses en el servicio de nefrología por la misma causa. El infante estaba internado en el centro asistencial desde el mes de febrero para someterse a un tratamiento de diálisis, pero al igual que en los 3 decesos anteriores, contrajo una infección con al menos 3 bacterias, justo en el punto del catéter de hemodiálisis. Falleció en la noche de este domingo luego de un cuadro febril y descompensación. Dada la situación que tenemos en la unidad, bueno, el paciente crecieron estas bacterias, hizo esa endocarditis, lo cual complica aún más lo que era su situación. Indudablemente que si él no se hubiese infectado, la posibilidad de vida debía ser otra, o las complicaciones que tuvo de repente no se hubiesen dado. Este paciente de 2 años formaba parte de un grupo de 28 niños que reciben tratamiento en el servicio de nefrología. 13 de ellos están contaminados con al menos 2 bacterias. Los médicos insisten que el problema es interno porque los niños que logran ser referidos a otros hospitales superan el cuadro clínico. Sin embargo, la medida no puede aplicarse a todos los pacientes porque el JM de Los Ríos es el único centro en todo el país con equipos para atender a niños menores de 2 años. Sabemos ya que el agua, los tanques que suministran el agua estaban contaminados. Tuvimos la intervención del viceministerio, tomando cuáles eran las características y las posibles situación que favorecía esto, y se hizo el lavado de estos tanques. Sin embargo, no, bueno, la respuesta no ha sido la que esperábamos, ya que todavía tenemos el tema de las infecciones en los pacientes. Se asegura que el acceso a los antibióticos también ha influido en este caso. Los tratamientos son garantizados a través de donaciones. El hospital realmente lo único que nos ha estado garantizando es uno de los que reciben, que se llama Colistin, porque el meropenem y la vancomicina llega, pero no en las cantidades suficientes, y hay meropenem, pero el cual está vencido. Entonces sabemos que no es que sea tóxico ni que vaya a arriesgar la vida del paciente al suministrarlo, pero la efectividad no es del 100%. Los médicos del Hospital JM de Los Ríos exhortaron al Instituto Nacional de Higiene a dar a conocer los resultados de los cultivos realizados en el servicio de nefrología para estipular el protocolo a seguir a fin de erradicar las bacterias. Mardoley Prin, Televen. Un herido por impacto de bala en el rostro en el estado Aragua fue el saldo que dejó el trancazo nacional convocado por el movimiento estudiantil para el lunes. Geoffrey Rodríguez, un joven de 17 años que forma parte de la militancia política juvenil del Partido Voluntad Popular, fue uno de los heridos de mayor gravedad de esta jornada de protesta número 87. El adolescente se encontraba en un punto de tranque en la ciudad de Turmero cuando desde un vehículo le dispararon y el proyectil le impactó en su cara, lo que requirió que fuera trasladado inmediatamente a la policlínica de Turmero. Por este caso ya se encuentra detenido un ciudadano que, de acuerdo a información extraoficial, está vinculado a una empresa estatal. El Ministerio Público ya comisionó a la fiscal número 22 del estado de Aragua para investigar el hecho. Por su parte, en la ciudad capital, con el lema "Nos intentan trancar el futuro, nosotros trancaremos el país", estudiantes de las universidades de Caracas trancaron las calles y avenidas cercanas a sus casas de estudio. Los ciudadanos también se unieron a la protesta y bloquearon a partir de las 12 del mediodía el paso de vehículos en la mayoría de las vías. La Universidad Católica Andrés Bello, ubicada en Antímano, al oeste de Caracas, fue otra de las casas de estudio desde donde estudiantes salieron y cerraron la vía intermitentemente. Al otro lado de la ciudad, los jóvenes de la Universidad Metropolitana se apostaron en el distribuidor metropolitano, reiterando que no cesarán ni abandonarán las calles del país hasta que el gobierno nacional decline su idea constituyente.
Aseguran que organizan la puesta en marcha del artículo 350 de la Carta Magna, que a su juicio no refleja un golpe de Estado, sino desconocer constitucionalmente los comicios pautados para el 30 de julio. El 350 requiere organización, o sea, para que haya desobediencia, para que haya una rebelión, tiene que haber una articulación y una organización. Y parte de eso comienza por este tipo de actividades. Un proceso que es ilegítimo, un proceso que no nos quita, no nos garantiza un cambio en las condiciones de vida de los venezolanos y que más bien nos quita pues nuestro presente y nuestro futuro. Hoy como estudiantes lo que le decimos al régimen es que cuando nos intentan quitar el futuro, cuando nos intentan trancar los pasos a la democracia, los pasos a la dictadura, nosotros les trancamos el país y le decimos que no lo vamos a permitir. A pesar de que la actividad convocada por la oposición venezolana para este día lunes no tenía como objetivo trasladarse a una institución pública en el centro de Caracas, la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado volvió a ser la misma. Se observó el lanzamiento de bombas lacrimógenas permanentemente en diversos sectores de la capital, para tratar de impedir que las personas se concentraran en los distintos puntos. Inclusive Altamira fue uno de los sitios donde se mantuvo dicha situación hasta altas horas de la tarde. Entre tanto, a la actividad convocada por los universitarios también se observó presencia de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes señalaron que los trancazos serán una de las nuevas formas de protestas para que los venezolanos expresen su descontento al gobierno nacional. Tengan claro que no van a poder pisar a toda una población. Tengan claro que no es posible, no es humanamente posible que ustedes puedan reprimir 150 puntos al mismo tiempo. No pueden, podrán reprimir uno en un sitio y cuando lleguen al otro volverá a activarse el otro y de esa manera tendrán que entender que no va a ser viable este país que ustedes quieren imponer. El único país que puede ser es un país que surja del acuerdo de todos los venezolanos. Por otra parte, es importante señalar que a diferencia del viernes, en esta oportunidad manifestantes optaron por cerrar algunos tramos de la avenida Boyacá, mejor conocida como la Cota 1000. Una de las principales vías expresas de la capital, acción que profundizó el congestionamiento vehicular en la ciudad por varias horas. Kevin Alfonso Gil, Televen. En Aragua, la tensión y el descontrol se apoderó de las calles tras las manifestaciones que tuvieron lugar este lunes 26 de junio en la entidad. Al caer la noche se reportaron hechos irregulares en diferentes puntos del estado. Represión en San Isidro, Base Aragua y otras zonas de Maracay. Destrozos a la sede de CanTV de la avenida Las Delicias y el CENIAT. Destrozo y hurto en comercios y Superlíder ubicado en Los Amanes. Y además presencia de colectivos en grupos numerosos. Entre tanto, continuamos a la espera del pronunciamiento de las autoridades. Desde el estado de Aragua, Fridelix Terán, Televen. A 9 subió el número de personas fallecidas por el naufragio del barco turístico El Almirante en Colombia. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Tal día como hoy, pero de 1818, fue fundado por el libertador Simón Bolívar el Correo del Orinoco, primer periódico de nuestro país. Con esta primera edición, Bolívar elevó la lucha ideológica por la independencia nacional y dio al Ejército Libertador un instrumento para desarrollar su conciencia patriótica. Por ello, la Asociación Venezolana de Periodistas, por iniciativa de Guillermo García Ponce, quien hizo llegar su propuesta en 1964 desde el cuartel San Carlos, donde se encontraba detenido por rebelión militar, acordó esta fecha para celebrar el Día de los Periodistas. El fiscal general de Brasil denunció formalmente al presidente Michel Temer por la corrupción y lavado de activos, según informó el Supremo Tribunal Federal. La denuncia abre un proceso ante la Corte Suprema que podría apartarlo del cargo, pero antes debe ser validado por 2/3 de la Cámara de Diputados, donde Temer tiene a priori una mayoría que podía salvarlo. A 9 subió el número de personas muertas por el naufragio del barco turístico El Almirante. Ocurrió este domingo en el embalse de Guatapé, a unos 80 kilómetros de Medellín, en el noreste de Colombia. El Departamento Administrativo de Prevención de Desastres de Medellín informó que la embarcación se hundió con aproximadamente 170 personas. 99 fueron rescatadas de inmediato y 28 siguen desaparecidas. Periodistas en su día marcharán hasta la sede de Conatel exigiendo libertad de expresión. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos.
Continuamos con más información. 367 trabajadores de la prensa han sido agredidos hasta la fecha. Para la Alianza por la Libertad de Expresión, el 2017 es el año en el que se han registrado más ataques contra periodistas. Por ello marcharán hoy hasta Conatel. El año con mayor número de ataques había sido el 2014, con 350 casos, cifra que es superada con las denuncias registradas solo en los últimos 3 meses. Hemos documentado hasta el mes de mayo 367 casos. La gran mayoría de ellos, el 77%, se produjeron en los meses que van desde marzo, desde el 30 de marzo al 31 de mayo. Más de 200 periodistas han sido víctimas de diverso tipo de denuncias y violaciones, tanto agresiones, intimidaciones, censura, destrucción de equipos. Nosotros hemos documentado 73. Estamos hablando del 60% de los casos son responsabilidad de la Guardia, después le sigue la Policía Nacional Bolivariana. A pesar de este panorama, este martes los periodistas celebrarán su día. Para el presidente del Colegio Nacional, sí existen razones para celebrar. Tenemos que celebrar el coraje, el arrojo, la ética, la dedicación profesional y la entrega al servicio de la información que han hecho los periodistas en todos estos días de protesta y que han sido agredidos con lacrimógenas, han sido agredidos personalmente. Y la conmemoración incluirá una marcha hasta la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. La movilización se replicará en todo el país. Se le va a entregar a Conatel el documento en donde estamos explicando nuestro rechazo a la política del gobierno en cuanto a censura, en cuanto a limitaciones a la libertad de expresión. La convocatoria de los trabajadores de la prensa está prevista a las 10 de la mañana y se espera que la concentración se lleve a cabo en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. Mardoley Prin, Televen. Este 27 de junio en Venezuela se celebra el Día del Periodista. Los comunicadores aseguran que las adversidades han incrementado su amor por la profesión, mientras que en la calle los ciudadanos se solidarizan y exigen garantías a la libertad de expresión. Desde 1964, cada 27 de junio en Venezuela se celebra el Día del Periodista en conmemoración de la primera edición del Correo del Orinoco, publicación creada por el libertador Simón Bolívar en 1818. Este aniversario llega en medio de protestas tras una fuerte crisis social y política. Nunca pensé que me tocaría ejercer el periodismo de calle en este contexto político. En los últimos años las agresiones a los periodistas cada vez son más comunes. Ejercer el periodismo en Venezuela es bastante difícil, no solo por las dificultades que existen para acceder a la fuente oficial, sino por las agresiones de las que somos víctimas. Y creo que esas agresiones lo que buscan en el fondo es que nosotros nos llenemos de miedo. El periodismo actual necesita respuestas. Cuando no tenemos el acceso a las fuentes, que es algo que ya tiene un muy buen tiempo sucediendo, la gente deja de tener respuestas. Los organismos del Estado necesitan ofrecer respuestas a los periodistas, pero no es a los periodistas, es a la gente que necesita conocer esas respuestas. Los periodistas también enviaron un mensaje a la ciudadanía. Le digo a la gente, a toda la sociedad civil, que protejan al periodista. El periodista es ahorita testigo fundamental de los hechos que se suceden en nuestro querido y amado país. Por lo tanto, para poder documentar, para poder darle fortaleza a los procesos de investigación, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, es necesario que el periodista registre el hecho noticioso. En la calle, los ciudadanos expresaron desde exigencia hasta apoyo. Que por favor piensen que la censura nos está arruinando. En la actualidad, el periodismo requiere de compromiso y vocación. Algunos aseguran incluso que se trata de un apostolado. A pesar de las adversidades, sigue siendo necesario que mantenga el equilibrio y la veracidad, pues los comunicadores son la voz y los ojos de quien más lo necesita. Mardoley Prin, Televen. Fueron juramentados los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente por el Distrito Capital en la Plaza Bolívar de Caracas. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Mayor General Antonio Benavides Torres, fue quien juramentó a los 325 candidatos, reiterando que el objetivo de la constituyente es que prevalezca la paz en el país. Esta juramentación, el compromiso de cada uno de estos candidatos es precisamente entregarse en cuerpo y alma al pueblo de Venezuela, casa por casa, esquina por esquina, urbanismo por urbanismo, a fin de que recojan toda la serie de necesidades de nuestro pueblo
para que ellos puedan posteriormente, aquellos que queden elegidos, ir resolviendo todos los problemas que aqueja a nuestra sociedad venezolana. Y a ellos les decimos, súmense a la constituyente, entiendan que el camino es el diálogo. A esa dirigencia opositora violenta los va a barrer en una forma histórica el pueblo, incluso el pueblo opositor que va a participar y está participando en la constituyente. Los candidatos a la constituyente realizarán distintas actividades a lo largo de esta semana para dar a conocer sus propuestas para la constituyente en sus distintos sectores. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Y la mañana de este lunes fue hallado el cadáver de un hombre en el río Guaire por la policía de Baruta. El cadáver fue identificado por un familiar de la víctima en el propio lugar del hallazgo. Señaló que se trata de Franklin José Colmenares, de 36 años, quien se desempeñaba lavando carros en la zona de Sabana Grande. Al parecer, la víctima se resistió al robo del celular. El victimario posteriormente contestó el teléfono y dijo que lo buscaran en el Guaire porque lo había matado y ahora ese era su teléfono. El 6CPC realiza las pruebas pertinentes e intentan dar con la ubicación del malhechor. En horas de la mañana también fue localizado mutilado y quemado un cadáver, se presume de sexo masculino, en la carretera vieja Petare-Guarenas. Se presume que el sitio haya sido de liberación del cadáver como tal. Las autoridades del 6CPC investigan los hechos y colectan las evidencias para dar con la captura de los responsables de los hechos. Extraoficialmente, durante este fin de semana, al menos 33 cadáveres fueron ingresados en la morgue de Bellomonte en Caracas. Margarita Toledo, Televen. Amigos, momento de una pausa, pero antes veamos un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte en el segmento de la entrevista. Adelante, Carlos. Bueno, el tema político, ¿no? Seguimos con el seguimiento del tema político, muy singular y muy recio el que estamos viviendo, ¿no? Qué momento el que vive Venezuela en estas circunstancias, ¿no? Hay una serie de variables que en breve, luego de los comerciales, abordaremos con Roberto Marrero, quien es director nacional de Voluntad Popular, además es uno de los abogados defensores de Leopoldo López, ¿no? Una circunstancia difícil, siguen sumándose situaciones irregulares, siguen sumándose víctimas, ayer nuevamente personas heridas, maltratadas, detenidas. ¿Cuál es el final de todo esto? ¿Cuál es el punto de desenlace? Bueno, entre otros temas, conversaremos entonces, como les dije, con Roberto Marrero. Conversamos con Roberto Marrero. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Muy amable. Bueno, Dios te bendiga, Carlos, y felicitaciones por ser periodista en tu día. Bueno, no hay mucho que celebrar, ¿no? Sí, bueno, pero ya es bastante riesgoso ser venezolano como también ser periodista, que es más aún el peligro. En el marco de esta crisis, ¿no? Precisamente sobre ella, lo decía en la apertura, ¿no? Qué difícil la situación, ¿no? ¿Cuál es el punto de desenlace? Es una situación que no puede seguir así en el tiempo, ¿no? Tú no puedes mantener una rutina que además es una rutina terrible, con víctimas, con personas heridas, con detenidos, con forcamiento de expedientes y de testimonios, en fin, yo no sé, estamos muy mal, ¿eh? Estamos mal, fíjate tú que lo peor de lo que vimos, por ejemplo, ayer vimos hechos violentos en muchas partes de Venezuela. Turmero fue duro, en Aragua en general, en Maracay, en fin. Un individuo entiendo que de Agropatria, sí, eso le dispara al joven Joffre, un activista, un joven dirigente juvenil de Voluntad Popular, y ahí no había ningún órgano de seguridad, ningún cuerpo de seguridad cuidando a los manifestantes. Que es lo lógico, donde hay una manifestación, si el gobierno sabe que hay unos ampones que andan agrediendo a la gente que está manifestando, pongan unos organismos ahí a cuidar. Pero en la noche saquean y, por supuesto, la gente que tiene hambre se aprovecha y saquea. O sea, la gente aún resuelve. Tú no puedes condenar a un pueblo que sale a resolverse su vida cuando está pasando una hambre terrible y es víctima de esta miseria. Pero lo que sí hay que destacar es que no hay cuerpos de seguridad ahí. No cuidan los supermercados, no cuidan los abastos. Dejan que la gente se quede y luego a las horas de que ya está la ciudad prendida en candela es que aparece la Guardia Nacional. Para los 5 minutos que se montan unos muchachos a protestar donde sea, sí aparece la Guardia y la PNV tirando bombas lacrimógenas, aparecen los colectivos disparando. ¿Dónde están los órganos de seguridad del Estado cuando hay estos hechos violentos, masivos, públicos y notorios? Pero cuando hay 10 personas en una esquina, como los muchachos que estaban allá en Turmero, ahí sí aparece inmediatamente alguien y dispara. Ahora, fíjate, hay una cosa
que va paralelamente a esto, ¿no? Que es la imputación. Hay una serie de personas imputadas, otras llevadas a tribunales militares, en situación que, por cierto, ratificó el ministro de la Defensa, que las personas que ataquen, que hostiguen, que de alguna manera estén asediando instalaciones militares, sí tienen derecho a aplicar, sí tienen... Pero es que el ministro no sabe nada de derecho. El ministro es militar y él tiene que... Él habla del Código Orgánico Militar, en fin. Mire, la jurisprudencia es clara. Los civiles tienen que ser enjuiciados en la jurisdicción penal ordinaria. Y los militares, si cometen delitos civiles, también. Pero en ningún caso un civil puede ser enjuiciado en jurisdicción penal militar. En ningún caso. Porque nosotros no somos militares. Claro. Nosotros no tenemos nada que ver con esa jurisdicción. Ahora, la insistencia de ello, ¿qué hacer frente a La esto? insistencia, Desde el punto de vista del derecho, vamos a hacer un recuento de lo jurídico. que ha sido la represión en los últimos años, desde el 2014, cuando Leopoldo hizo el llamado a la salida, y él dio la cara y se enfrentó. Él dijo, aquí estoy yo, y fue y se presentó, enfrentó al gobierno. Él no se escondió, pudiéndose haberse escondido o haber sido del país. Leopoldo López dio la cara, que por cierto quiero aprovechar para denunciar que es grave. Eso te iba a lo que está preguntar, ocurriendo ya. la denuncia de supuesta Disculpa que me tortura. adelante, pero la angustia es muy grande, como sabes, aparte de ser abogado Leopoldo López, somos amigos. Para que alguien con su firmeza, con su carácter, con su talante, con el guáramo que tiene ese compañero, haya dicho que lo están torturando, yo estoy totalmente seguro que es verdad. Y verá que hay una alerta al defensor del pueblo, una alerta al sistema judicial, una alerta a Padrino López, el ministro de Defensa, que es en el organigrama, pues, por lo menos allá parece que él es el jefe de los organismos militares y esa cárcel es una cárcel militar. A que velen por la seguridad de Leopoldo López, permita que una comisión entre, permita que sus abogados vayamos y verifiquemos el estado en que se encuentra Leopoldo López, porque después, si pasa algo grave, no pueden escurrir su responsabilidad, eso es responsabilidad de ellos. ¿Sabes qué tipo de tortura supuestamente le habrían aplicado? ¿No tienen información? Supongo que es física, supongo que es maltrato físico. Leopoldo es un timero, Leopoldo es campeón en karate. Leopoldo es cinta negra, Leopoldo es motocross, Leopoldo practica boxeo, Leopoldo entrenaba con los policías de Chacao. Leopoldo es un tipo fuerte. Si él dice que lo están torturando, evidentemente que no es un trastorno psicológico, porque él ha aguantado su pena durante 3 años, aislamientos, encierros, tigritos, una huelga de hambre de más de 30 días. Él aguantó cuando las elecciones, para el 2015, pidiendo elecciones, él hizo una huelga de hambre de 30 días. Que la gente no se acuerda. Todo eso lo hizo él. O sea, que es un tipo que mentalmente no es el tema. Yo creo que es físico el maltrato. Pero fíjate, muy grave, ¿no? Porque además la semana pasada se publicaba un reporte sobre supuestas o presuntos hechos de tortura que estarían practicándose en el SEBIN. Salió un reportaje publicado en el Diario El Nacional. Pero si tenemos jóvenes, como por ejemplo, yo en Goicoechea tiene orden de excarcelación y sigue preso. Eso es tortura. Mantener a alguien privado de libertad. Pero ese informe hablaba de tortura física, Roberto, de aplicación de electricidad en los genitales, golpes, combates. No tengo duda que pueda estar pasando eso. Porque es una caja negra, o sea, no permiten que entren los organismos de derechos humanos, se salen de la OEA, se salen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se salen de todos los sistemas que cubren, que protegen los derechos de los ciudadanos. Se salen de todos sus sistemas. ¿Quién hace eso? Alguien que viola los derechos humanos. Porque si tú no violas derechos humanos, tú no te sales de los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que protege a los ciudadanos. Condenaste lo del amparo, un crimen de hace 3 décadas, con bombos y el amparo, pobrecito el pueblo. Y a los venezolanos que estamos tratando hoy, eso sí no importa. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, que los venezolanos violan diariamente el gobierno porque es el que está obligado a darla y no la da. Eso es violación de derechos humanos masiva. Ahora, como abogado, fíjate lo siguiente, Roberto, las imputaciones falsas, hay una serie de denuncias, de testimonios que están imputando falsamente a las personas para mantenerlas detenidas. ¿Qué información tienes tú en ese sentido? Bueno, gente que está cerca de una manifestación, ha ocurrido no solamente en la capital, hay denuncias de Valencia, hay denuncias de otros sitios, donde las detienen y las involucran dentro del proceso de la protesta. Se los llevan por llevarse gente. O sea, la represión no está ocurriendo y las acusaciones no ocurren porque tengan fundamento jurídico. Simplemente son una manifestación de la represión del gobierno que no quiere un pueblo en la calle. Y cuando hablo de un pueblo es un pueblo, pues ya estamos en niveles de 90% de rechazo a Maduro. Cuando tú ves un 90% de rechazo, no es que es pueblo contra pueblo, no es que está polarizado. Aquí se despolarizó el país y es el pueblo de Venezuela encontró un régimen que lo agobia. Y el régimen, en vez de tomar el camino, busca una solución, busca una viabilidad, una transición, se atrinchera más y entonces inventan este embuste, esa mentira que no es verdad de la constituyente, esa que no es tal, eso es un fraude a la Constitución, eso es un engaño al pueblo. Eso son unas elecciones internas del PSUV. Pero ya que lo mencionas, eso va a crear, en apariencia, aun cuando le califiquen de ilegal, inconstitucional, va a crear una institucionalidad paralela y la declaración tal vez posiblemente de un Estado socialista, comunista, no sé cómo lo quieran llamar. ¿Sabes qué pasa? Mira,
La institucionalidad no existe si no hay pueblo, si no hay... Hablan de un poder supraconstitucional, un poder por encima, entonces destituirán a los diputados de la Asamblea Nacional, la Fiscal General de la República, en fin, no se sabe, lo están anunciando, sin embargo. No, mire, hermano, eso no es supraconstitucional, esa mentira no es verdad. Olvídense, poder absoluto. No, el poder absoluto está en el pueblo. Bueno, llámenlo, pues. Pregunten al pueblo de Venezuela, que ya les dio una pela en el 2015, que rozaba a Maduro el 70% de rechazo. Ahora llegó al 90%, caballo. Mira, llega al 90% de rechazo. Yo creo que Hitler, pues. ¿Tú crees que el gobierno sería capaz de negociar? Sí, está obligado. Pero no el gobierno. Buscar una salida no el gobierno, Maduro y su entorno, pues. Yo creo que Maduro está... Si fuese así como lo plantean. Yo creo que Maduro es innegociable, porque Maduro no gobierna pensando en 6 meses, él gobierna pensando en mañana. Oye, es que... ¿Pero quiénes gobiernan, Maduro o los militares? Por eso que te digo, Maduro no gobierna solo. Esto es un cogobierno. Y Maduro piensa es mañana, hoy es miércoles, bueno, ¿cómo hace para llegar el jueves? Los militares sí tienen planificación un poquito más allá, independientemente de las diferencias que podamos tener con los militares o no, pero ellos ya ven la cosa un poquito más a largo plazo. Y quizás ellos tengan un plan distinto al de Maduro. Que, bueno, además Maduro está denunciando en forma frecuente un supuesto presunto golpe de Estado, claro, atribuible a la oposición. Bueno, ese es el modelo cubano. Fidel tiene esa cosa, 50 años tuvo que le iban a dar un golpe, y Chávez también. ¿Y quién le dio el golpe a Chávez? Los mismos militares suyos de él. Yo no nombré a Lucas Rincón ni a los generales, al comandante del ejército, lo hizo Chávez. Y Maduro tiene esa tragedia que cada vez que nombra un militar no sabe si lo va a tumbar. Por eso es que hace esos anuncios a destiempo, porque siempre se espera el 5 de julio y se adelantó en su desespero de tener algo de gobernabilidad. Ahora, Roberto, esto tiene que tener un desenlace. Sí, claro. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser las características? Un país no puede vivir así porque adicionalmente el país está agotado, agobiado y con una severísima crisis económica y social sobre la que el gobierno no puede influir porque no toma decisiones. Bueno, pero cuando tú tienes un 90% del pueblo a favor de un cambio, de una idea, no tengas ninguna duda que la cosa va para allá. El pueblo se impone, porque el pueblo es la esencia y la naturaleza. Cuando decían que la voz del pueblo es la voz de Dios, es verdad. Cuando es un 90% de la gente que quiere un cambio, ese cambio se da. ¿Y las elecciones? Tiene que haberlas en algún momento limpias, no este fraude interno del PSV para elegir una supuesta... Los estudios de opinión pública indican que la participación pues va a ser escasa, pírrica, en fin. Bueno, si tienen 90% de rechazo, no llegan, si salen a recoger firmas para activar la constituyente, no llegan al 15%. Bueno, Maduro, échale pichón, pues, sale a recoger firmas. Entrégame el 15% de las firmas. No tienen cómo recoger 15% de las firmas del padrón electoral. Bueno, ya veremos. De todas maneras, Roberto, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya veremos qué pasa. El momento es grave, gravísimo. Creo que en la historia republicana contemporánea no se había vivido algo así. Bueno, y si vamos al siglo XIX, lo que encontramos es guerra, ¿no? Ojalá eso no ocurra acá en Venezuela. No, yo creo que aquí lo que va a ocurrir es un cambio y lleguen a haber algunos venezolanos. Bueno, lo hemos visto con algunos diputados, la situación de la fiscal. Yo sí creo que hay en el chavismo, porque ya Maduro se quedó sin chavismo, gente que quiere un cambio y entiende que esto no es viable. Bueno. Y ahí, bueno, ahí estamos a la orden. A ver, a la oposición, estamos a la orden para cambiar el país a favor. Bueno, Roberto, muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa, amigos. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Amigos, comenzamos las noticias de entretenimiento contándoles que la cantante venezolana Aisha realizó el estreno del videoclip del tema Tú lo tienes que pagar. La intérprete inicia su nueva etapa musical con esta versión del sencillo popularizado por Natusha en la década de los 90, logrando ocupar los primeros puestos de las carteleras radiales de nuestro país. El audiovisual fue grabado en Argentina, en distintas localidades de la ciudad de Buenos Aires y contó con la producción y dirección de Sálvate Vos. Seguimos hablándoles de intérpretes latinos, pues se le concedieron libertad condicional a Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar. Luego que en el mes de marzo el hijo del cantante fue detenido por intentar pasar a 4 personas de origen chino a los Estados Unidos, le fue otorgada la medida para posteriormente, en el mes de agosto, dictarle sentencia. Recordemos que Emiliano se declaró culpable para obtener algunos beneficios en el veredicto final. En otras informaciones les contamos que los restos del pintor Salvador Dalí serán exhumados por una demanda de paternidad. Así lo dio a conocer un juzgado de la ciudad de Madrid, España, luego que Pilar Abel Martínez asegurara que es hija del artista. Con la exhumación de los restos se pretende obtener muestras de ADN
para realizar las respectivas pruebas biológicas y confirmar si es cierto su señalamiento. Esto debido a la ausencia de objetos personales u otros elementos sobre los cuales se puedan hacer los análisis. El príncipe Harry dijo que se planteó salir de la familia real. Así lo afirmó durante una entrevista publicada en The Mail on Sunday, en donde expresó que en el pasado se propuso renunciar a la sucesión al trono y vivir como un ciudadano normal, pero no lo hizo por respeto a su abuela, la reina Isabel II. El príncipe hizo estas declaraciones a la periodista Angela Levin, con quien había tenido la oportunidad de compartir antes en el semanario Newsweek, en el que aseguró que ningún miembro de la familia quiere ser rey o reina, pero lo hacen por el bien del Reino Unido. Finalizamos con información del Séptimo Arte para contarles que la Mujer Maravilla continúa rompiendo récords. Según las fuentes de la industria cinematográfica, la cinta de estudios Warner Bros. Y ese cómic se convirtió en la más taquillera dirigida por una mujer, cuando hace pocos días superó los $600 millones, dejando en segundo lugar el film Mamma Mía, que en el año 2008 ocupó este puesto. Asimismo, se espera que la producción logre otro récord y es sobrepasar los $665 millones que obtuvo Kung Fu Panda 2, dirigida en solitario por Jennifer Nelson. Me pareció singular esto del príncipe Harry, ¿no? El que quiere renunciar a la familia real, pero que bueno, el compromiso con el Reino Unido. Ahora no va a renunciar a la plática. A la manutención, sí. Querrás decir. Bueno, aquí ustedes están dispuestos a aceptar esa manutención, ¿no? No, con muchísimo gusto, ¿no? Una opción que se puede evaluar. Vamos a partir del Brexit, entonces. No sé si aceptarán un negrito por allá. O una negrita. Bueno, ni modo para las especulaciones. Bueno, nos dicen despedidas, será hasta mañana. Bueno, hasta mañana, amigos. Hasta mañana, Venezuela.